Bienvenidos sean todos ustedes a Mapping, un espacio donde mi compañera Lorena Zorrilla y una servidora Aletia Velasco estaremos compartiendo pues nuestros distintos puntos de vista, cosas que aprendemos, cosas que queremos desaprender, en fin, pero siempre compartiéndolas con ustedes, esperando que sean parte de todo esto. Así que, hola Lore, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Ale? Pues también. Qué bueno. Aquí ya, previamente saludando a todos nuestros amigos de Instagram y de Facebook y ahora por Rec Radio Empresarial, que siempre pues es nuestra casa, nuestro apapacho, y muchas gracias a ellos por tenernos y por cuidarnos tanto. Exacto. ¿De qué va el programa hoy, Milo? A ver, tú dime. ¿Cuál es el título del día de hoy? No me estés poniendo en complicaciones. Hoy vamos a hablar de cómo potenciamos el éxito en nuestras empresas. Exacto. ¿No? ¿Cuáles son los factores y cuáles son las cosas que podemos hacer o dejar de hacer para de verdad llegar a esta potencia, como ponerle el turbo, ¿no? Y alcanzar un escalón más. Exacto. Por así decirlo. Muy bien. Entonces, ahí va. ¿con qué comenzamos? Vamos a ver. Pues miren, un poco con temas que de repente creemos, Ale y yo, que son como muy claros o muy sabidos o que en las empresas los tienen como muy en la mira y de repente nos damos cuenta que no es así. Una de las partes más importantes, creo yo, es este tema del equipo directivo. Correcto. Que difícilmente se ven como un equipo, ¿no? O sea, nos hemos topado con esta parte de cuando preguntamos quién es tu equipo principal o quién es tu equipo primordial, difícilmente hablan en este equipo directivo que son ellos y que tienen que trabajar en conjunto y que definitivamente tendrían que ser como el primer encuentro y donde se tendrían que apalancar las decisiones de todo el resto de los equipos. Entonces, ha sido como un trabajo bien interesante el poder abrir esta perspectiva de decir, si ustedes no están unidos, si ustedes no tienen como esta parte de ir hacia un solo propósito y que se están como apoyando unos con otros, pero más que apoyando es como lo que tú decías, esta parte del liderazgo moral, o sea, cómo generas esta pues confianza dentro de todos los equipos de que cada uno de nosotros como equipo directivo estamos trabajando juntos y que al final estamos llevando a cabo las acciones necesarias para cuidarnos primero entre todos y después poder generar los resultados ya como equipo. Este tema ha sido como un poco controversial y causa como mucho de decir, a ver, no, ¿cómo? ¿No? Yo toda la vida me he dedicado a cuidar a mi equipo, o sea, como mi equipo de área, que es como la distinción que le hacemos, y pocas veces me he fijado en que mis compañeros gerentes son verdaderamente mi equipo. Y este tema de, bueno, ¿qué hago? ¿No? O sea, entonces suelto a mi gente del área, no los tienes que soltar, has estado haciendo muy buen trabajo en cuidar a tus pollos, pero lo primero que tienes que hacer es cuidar que esta parte gerencial, tus pares, estén muy sólidos para que los retos y las cosas del exterior que pudieran afectarlos no lleguen y no afecten ya los equipos por área. Okay. Y de verdad es impresionante cómo ni siquiera se consideran, ¿no? Porque uno esperaría como, sí, bueno, sí, ellos como mi equipo sí, pero mi principal equipo es con el que yo trabajo dentro del área. No, ni siquiera tenemos ese mensaje, o sea, de verdad, yo diría que el 95% de las empresas con las que trabajamos es como, no estoy entendiendo, o sea, ¿cómo? Ellos son mi equipo. Pero ¿por qué van a ser mi equipo? O sea, no solamente no lo consideran, no lo entienden y les cuesta trabajo aceptarlo, pero hacemos cosas diferentes, o sea, ellos son logística y nosotros somos producción. Tú como gerente de logística y él como gerente de producción son el equipo primordial, son lo primero. Y justo hemos estado trabajando últimamente con este concepto de liderazgo moral, ¿no? Donde no necesariamente es un liderazgo que esté planteado o que esté escrito o que esté definido, pero que al final existe. Y ese liderazgo moral tiene que ver con la construcción y la edificación que le das a tus pares. Es decir, si tú, con la gente que colaboras, tu equipo en profundidad, tu equipo por área, no tiene el sentimiento de respeto,
de jerarquía, porque también hablamos de jerarquía moral, más allá de la jerarquía que está escrita en un organigrama, también hablamos de jerarquía moral. Si tu equipo no tiene ese respeto, no tiene ese conocimiento de esa jerarquía, no tiene como esa sensibilidad, es uno porque tú no la estás transmitiendo, ¿no? Recuerda que tu equipo siempre va a ser el reflejo de quién eres. Ajá. Entonces, como líder, a ti te corresponde cimentar esa parte y esos lazos y esos vínculos de manera muy intensa, pero además muy clara, poniendo límites clarísimos, donde con la persona que primero te vas a aliar es justamente con tu par. Es un poco como familia, es como papá y mamá poniéndose de acuerdo para ponerle las reglas a los hijos. Oye, pero ¿quién es tu familia? Voy a decirlo así, ¿no? ¿Quién es tu familia primaria? Pues tu esposo. No, pero tus hijos, tú eres el que tiene que ver por tus hijos, o sea, tu primera, digamos que... responsabilidad. Exacto, tarea y demás serían tus hijos. No, primero tiene que ser tu par. Cuando te pones de acuerdo con él, cuando te pones de acuerdo con tus pares, cuando tienes lineamientos claros, cuando tienes reglas con tus pares, todo lo demás fluye mucho mejor, ¿no? No, y además lo que hemos visto y lo que ha sido bien interesante es esta parte de compartir el conocimiento. Sí. Cuando los problemas que tienen cada uno de ellos dentro de sus áreas los ponen y los comparten y dicen, a ver, estoy teniendo esta situación, el tipo de respuesta y de estrategias que se consiguen, la verdad es que son mucho más interesantes porque al final tus pares están viendo una parte que tú no estás viendo y muchos de ellos tienen pues puntos de vista diferentes a los tuyos. Entonces a la hora de poder compartir este tema además desde el mismo foro, ¿no? Ajá. Porque estamos viviendo esta parte de gerenciar estos equipos, entonces surgen de verdad respuestas súper interesantes, surgen opciones muy interesantes, surgen formas de verlo, surgen interacciones que potencian los resultados de todas las áreas. Y simplemente por el respeto al trabajo del otro, o sea, el que yo entienda con todo el respeto cuál es tu proceso, a mí me hace ser menos exigente desde un lado irracional. O sea, ya voy comprendiendo cómo es que funcionan. Y nos acaba de pasar hace no mucho, una compañía con la que estamos checando unos procesos, en planta, estaban haciendo como mucho reclamo sobre mantenimiento, ¿no? Es que mantenimiento no nos apoya, es que mantenimiento no nos da, es que mantenimiento no viene y repara, es que lleva un montón de tiempo esta escalera que se pidió que se ajuste porque no podemos hacer un proceso ahí que ellos tienen con esa escalera, ¿no? En particular. Y entonces, y ya le arreglaron a no sé quién, no sé qué cosa, y a nosotros nos brincan. Entonces se empieza a generar como una parte muy personal, que es donde nosotros siempre también ponemos el dedo, ¿no? Para decirles, nada de esto es personal, todo tiene que ver con una parte profesional. No lo tomes como que, me odia a mí. Entonces, sí. No, y si lo empiezas a sentir así, quiere decir que algo no estás haciendo. ¿A qué me refiero? Acércate y acláralo, ¿no? Acláralo pregunta. O sea, ¿qué sucede para que entonces te des cuenta tú en qué puedes ayudar? Entonces, una vez que tratamos con ellos este tema, fue muy sencillo porque la persona que decía, no me quieren a mí, no sé qué, mi equipo le hacen fuchi y tal, por fin decidió hacerse responsable y fue con esta persona de mantenimiento con quien le correspondía y abrió el tema. Oye, me está sucediendo esto, fíjate que no estoy teniendo la respuesta, esto ya tiene más de un mes, me es muy importante. Y entonces la persona de mantenimiento le dijo, lo sé, y mira, estás dentro de mi proyecto. Tengo que comprar ciertas piezas. Esas piezas te voy a enseñar, ya está la requisición, ya se fue, ya tengo la ODT, ¿no? Ya está la orden de compra metida, ya está autorizada, estoy en espera de que me las envíe. O sea, hay todo un proceso que ellos tienen que hacer. Y esta persona de mantenimiento lo que le decía es, lamento mucho que sea tan burocrático, pero es algo que yo no puedo romper. Sí, no está en mis manos. Ajá. Hay otras cosas, como efectivamente la de Chuchito que tú dices que arreglamos antes, sí, porque el material lo tenía aquí, porque era mucho más sencillo, porque se trataba de un aceitado, que no lo pueden hacer ustedes porque tiene que ver con químicos, pero eso me llevó a resolverlo 3 días. Ahora yo te pregunto, ¿a ti te gustaría que a Chuchito lo formara atrás de ti? Hasta que se resolviera lo tuyo, podré reaccionar con lo de Chuchito, aunque yo pude resolverlo así. Entonces, esta persona decía, no, pues no. No, porque a mí me gustaría que si yo fuera Chuchito, claro, y puedes sí, arreglarlo, ¿no? entre antes yo. Exacto, pero entonces se dieron un momento y un tiempo justo
de compartir el conocimiento de lo que tú haces y por qué lo haces, y yo qué hago y por qué lo hago, cuánto tiempo me lleva, cómo son los procesos. Entonces, fíjense qué lindo, llegaron a un acuerdo donde iban a poner una escala. Ellos lo están haciendo con números, ¿no? Porque es muy sencillo, y pusieron una escala del 1 al 5, donde nada más se hacen un reporte. Por ejemplo, la persona, ¿no? Solicita, mantenimiento, necesito que me arreglen un foco. Entonces, mantenimiento le llega la orden y él inmediatamente responde y le dice, ok, esto es nivel 5. Quiere decir que no tiene mayor complejidad, o sea, no me acuerdo cómo lo hicieron, si al revés, ¿no? Pero, en el número. Se informaban qué tanto se iban a tardar, ¿no? Exacto. En la reparación. Exacto. Entonces, la persona cuando recibe la respuesta del 5 dice, sí, 5 quedamos que ya, en 2 días va a estar listo. Perfecto. O no, esto sí tiene un manejo mucho más complejo y todo, y tendré que esperarme. Pero ya es conocimiento, claro. Ya, ¿no? Y lo desarrollaron así, o sea, se tardaron realmente nada y están funcionando mucho mejor. Obviamente eso baja la tensión. Por lo tanto, eso potencia el éxito de los resultados que puedan tener. Claro, porque además acuérdense que si nos estamos fijando, o sea, el tema de estas pequeñas cuestiones en donde yo estoy pensando que el otro hace las cosas porque entonces a mí no me está haciendo y a Chuchito lo quiere más que a mí, lo único que haces es desperdiciar energía en cosas innecesarias y te estás enfocando no en lo que realmente es importante, sino en tarugadas del día, ¿no? Entonces, este tipo de conversaciones o este tipo de sinergias que logras hacer con tu equipo gerencial, lo que hace es que justamente no desperdicies tu energía en tarugadas y que verdaderamente cada uno esté enfocado en lo que es realmente importante, que es justamente en lograr las metas de la empresa. ¿A través de qué? De las metas de tu área, pero también como equipo gerencial tienen ciertas metas que necesitan ponerse de acuerdo para que se puedan lograr. Esa es otra, que creo que ese es como el siguiente paso al que nos enlazamos. Ya hablamos entonces como de tener muy claro cuál es tu equipo primordial y cuál es tu equipo de área, ¿no? Con estas distinciones que hacemos. Este punto que acabas de tocar también me parece fundamental para poder potenciar el éxito y los resultados de la empresa. Saber cuáles son tus objetivos. O sea, no nada más es tu objetivo del área. De repente es como, ok, ustedes como equipo primordial, ¿cuáles son sus metas? Y te repiten exactamente las mismas metas que tiene cada uno con su equipo en profundidad. No. Quiere decir que no tienen ni idea hacia dónde va la compañía. O sea, ¿qué se requiere de ti en la meta general? No con tu área, no el resultado que vas a dar de tu área, sino cuáles son tus responsabilidades y obligaciones para con tus pares. ¿Qué es lo que tendrías que estar haciendo para generar una meta y un objetivo que sea medible, que puedas cumplirlo en tiempo y forma de acuerdo a lo que ustedes establezcan de ese equipo primordial? Sí. Muchas veces ni siquiera está establecido. No. Y fíjate que el otro día estaba escuchando una plática, que búsquenla en YouTube, de Simon Sinek. Ya saben que Ale y yo somos muy fans del Simon Sinek, que se llama The Infinite Game. Y en esta plática lo que él decía era que hay 2 tipos de juegos que jugamos en la vida. El juego finito, o sea, el juego en el que tienes un inicio y un fin, y podemos poner cualquier, ¿no? Partido de fútbol, inicia y termina, ¿no? Entonces el juego es saber quién gana en un determinado periodo de tiempo, o el juego infinito, que es donde generalmente o donde deberían de posicionarse las empresas, donde yo voy a estar independientemente de quién esté jugando el juego. Pero entonces ahí el juego cambia, porque lo que tengo que hacer es ver la manera de cómo voy a permanecer a través del tiempo. Y entonces lo más importante de este juego es que yo me voy a tener que estar mejorando a mí mismo constantemente. Y realmente el verdadero contrincante soy yo mismo, no hay otra, o sea, no hay otra persona o otra empresa que esté jugando este juego. Porque además lo que decía el Simon, nuestro amigo Simon, es que decía, el Simon. Decía que la mayoría de las empresas no han sido derrotadas por su competencia, sino por aquellas empresas que ni siquiera tenían en la vista. O sea, que generalmente estás como muy pendiente de al lado de los que ya conoces y de las empresas que, ¿sabes? No, sí es mi competencia, pero no estás pensando en que puede salir de repente alguien que es el que verdaderamente te va a derrumbar. Y cuando estás en este juego infinito, o sea, al final es decir, ¿cómo podemos irnos mejorando nosotros mismos cada día para que esta empresa sea más sólida? Y sin importar que venga, tendremos la capacidad o de responder o estaremos ya preparados para lo que pueda suceder. Y esta parte del juego infinito no se puede lograr si no es a través del equipo gerencial.
solamente enfocado en tu equipo de área, no eres capaz de estar generando este tipo de estrategias que te permitan justamente poder transitar a través del tiempo. La diferencia más importante entre el juego finito y el juego infinito en relación de las empresas tiene que ver con la calidad de las acciones que vas a hacer. Correcto. Y cuando estás en el juego infinito, lo que genera son estrategias, y cuando estás en el juego finito, lo que genera son tácticas. Entonces, en el tiempo tienes dos maneras de transitar totalmente diferentes. Que quede claro y establecido que una táctica no es lo mismo que una estrategia. Ajá, exacto. De repente piensan que es igual. No. Y no. No, de hecho, no. Entonces, ya hablaremos en otro programa de estrategias y tácticas, ajá, porque sí. suena interesante también el poder hacer las distinciones con mucha más claridad. Sí, pero, o sea, esta parte de realmente saber qué juego estamos jugando, ¿no? Y desde dónde lo vamos a jugar hace toda la diferencia, desde dónde empiezo yo a ver a mi equipo y cómo me voy a nivelar con este equipo gerencial y qué es lo que tengo que hacer con mi equipo de área. Sí, y sobre todo en el equipo gerencial hay varias cosas que plantear y poner en la mesa, ¿no? Lo que hacemos es ante conflictos, que los conflictos son maravillosos y siempre son bienvenidos. Es buena parte de lo que nosotros enseñamos, no hay que tenerle miedo al conflicto. Sí a los problemas, sí al caos. O sea, cuando ya hablas de un tipo de problema, en tu cabeza se trastorna como un caos un poco más complejo. Pero el conflicto, pues es aquello donde no estás de acuerdo, donde ves distintas soluciones y habrá que traerlo a la mesa para poder negociar y ver cuáles son las distintas ideas, puntos de vista y soluciones a disposición para que elijamos entre todos la mejor. Y cuando digo elijamos entre todos, no significa que siempre lo que tú propongas será el ganador. Muchas veces lo que nos ocurre es que a veces hacemos propuestas donde nosotros somos los más beneficiados y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Sí. Entonces ahí es el bien mayor el que tiene que ganar, ¿no? El responder dónde, o sea, si con esta solución solventamos la mayoría de las situaciones y con esto generamos menos daño, pues esa es, ¿no? Esa tendría que ser la respuesta. Entonces, en este camino, siempre tener muy claro con tus pares, número 1, cuál es el conflicto a resolver, tenerlo clarísimo. Número 2, ¿cuáles son los papeles que jugamos cada uno? O sea, a ti qué te toca de esto, tú qué vas a resolver, cómo vas a aportar, qué es lo que, ¿no? A qué te comprometes. Tener muy bien el rol, porque de repente todos queremos ser los buena onda que resuelven todo, pero desde nuestro lugar no se puede hacer nada. Y lo único que haces es bolas y caos. Exacto. Entonces, a veces a mí no me toca. O sea, en esta parte, ahora sí que mis hermanos lo resolverán, a mí no me toca, ¿no? Y habrá momentos donde a ti te toque más que a otros, y está bien. O sea, es parte del flujo de cómo se van resolviendo las cosas. Y algo que nosotros les pedimos muchísimo, que también nos parece fundamental, es que se vean qué resultados se quieren obtener, pero que también al no obtener los resultados, cuáles serán las consecuencias. Y para muchos suena como, pero no estamos tratando con niños chiquitos. O sea, si nosotros quedamos en resolver esta situación y ponemos fechas y establecemos métricas y demás y no se llega, bueno, veremos la otra forma. ¿Cuál es la consecuencia? Y de repente no nos creen, pero es una forma de alinearte al equipo, es una forma de responder, es una forma de hacerte cargo, es una forma de ser responsable. Y tienes que asumir esas consecuencias. A veces el ser humano, cuando no las ve, no las tiene y no son claras, le es difícil mantenerse en un carril, pues justo que lo lleves siempre como a buenas prácticas, incluso prácticas, a buenas ejecuciones y evidentemente a buenos resultados. Entonces no tengas miedo a establecer consecuencias, ¿no? Porque ayudan. Sí, claro. Pues habla mucho del nivel de compromiso que tienes con la gente, ¿no? Es decir, yo me estoy comprometiendo a esto y en caso de que no suceda, la consecuencia tendrá que ser X, Y o Z. Y consecuencias no es a castigos, o sea, al final no es, ¿no? O sea, no es de que, ay, entonces si me porto mal no me van a dar postre una semana. No se trata de eso, o sea, las consecuencias tienen que ver con el accionar inmediato a algo que no se está logrando y no necesariamente tendría que ver, o sea, no que no se logre porque yo no quiero, a lo mejor no se logra por ciertas circunstancias que están sucediendo, pero al final es poner como sobre la mesa, es decir, si esto no se obtiene el resultado en el tiempo que se está esperando, necesitamos tener
el plan de acción que va a suceder a partir de eso y las responsabilidades que cada uno va a tomar. Porque el problema cuando las cosas no están sucediendo de repente es, es que tú hiciste, es que no me diste, es que no sé qué, y entonces se diluye, en vez de accionar inmediatamente sobre lo que está sucediendo, perdemos mucho tiempo también buscando responsables. Cuando yo me hago responsable desde un inicio, o sea, de si esto no sucede, entonces mi responsabilidad tendrá que ser esta, y tendré que accionar de esta manera, igual que todos los miembros del equipo, nuevamente dejamos de perder mucho tiempo en cosas que no son necesarias. Totalmente. Entonces eso es rescatable, y una vez que dejas de perder tiempo quiere decir que estás listo para ocuparlo en otro lado. Exactamente. Por lo tanto, potencias el éxito de tu empresa, ¿no? Sí, justo. Entonces, bueno, ahí ya llevamos 3 conceptos sobre cómo podemos potencializar. ¿Cuál sería otro? ¿Cómo podríamos seguir potencializando en estas cosas donde nos metemos en conflicto con... Digo, otro ya lo hablamos un poco, pero esta parte del respaldo hacia los pares, que tiene que ver justamente con la actitud que tengo yo con mi equipo. O sea, al final, recuerden que si yo no estoy, o sea, si mi actitud hacia mi par es de competencia y es de vamos, pues los equipos se van a empezar a confrontar de manera natural, ¿no? Entonces, esta parte, mucho es lo que decías como de papá y mamá, ¿no? Y es aunque sepas que a lo mejor lo que está sucediendo del otro lado no es lo más conveniente, es como guardarte al decir, déjame, lo voy a conversar. No te quejas con tu equipo en profundidad, vas y lo hablas con tu par. Y es esto mismo, ¿no? O sea, con los papás, cuando te pones de acuerdo, aunque cuando uno regaña, ¿no? Y que tú no estás de acuerdo y te quedas callada y dices, no, o sea, después lo hablaré y después lo pondremos en claro y después tomaremos las acciones necesarias para solventar esta situación, pero mientras tanto necesito este respaldo hacia la otra persona, pero recuerden que este es un trabajo de todas las partes, porque yo no puedo estar respaldando a alguien que constantemente me va a estar defraudando, que si ya quedamos en algo no lo cumpla, ¿no? O sea, para que esto se pueda dar significa, y lo que hemos hablado mucho, y creo que ese sería este punto número 4, es el valor de la palabra. Así es. Que yo creo que también se ha perdido muchísimo. Vivimos en una sociedad en que la palabra ya de repente ya no cuenta, ¿no? O sea, como que te dicen, ay, no, ya, mi palabra como que la desaparezco un poco. Entonces, sí, es este valor de la palabra, de decir, mi palabra, si yo ya di mi palabra de que iba a suceder algo, tiene que suceder, simplemente por el hecho de haber dado la palabra. Qué bella está. No, es que estoy viendo un mensajito, ajá. Estoy un poco ciega de este lado, entonces si me ven acercándome así es porque estoy viendo. Ay, Mel, qué lindo, es un encanto. Vero Leal, las amo con todo mi corazón. Vero y Melba, que nos están también viendo y mandando mensajitos. Muchas gracias por estar ahí y observarnos. Alex Román también nos saluda y nos dice hola, está en la transmisión de REC. Gracias a todos los que nos acompañan y nos hacen favor de vernos. Compartan nuestro contenido. Gracias a Cabina porque me lo acercó, ya vio. Estoy ciega y dijo, no, a ver, le voy a ayudar un poco. Un encanto como siempre. Oigan, y bueno, pues siguiendo con el tema, otra parte que me parece también fundamental, y esto ahora sí lo vamos a trabajar en profundidad, es decir, desde tu liderazgo al equipo que trabaja contigo. Es fundamental, esencial, primordial, básico. No, ya estoy como Adela Micha, quiero encontrar más todos los sinónimos a la palabra. Para que entiendan lo importantísimo que es esto. El que conozcas verdaderamente el desempeño o desarrollo de una plaza, de una persona, no de la persona, sino de lo que él tiene que hacer. O sea, ¿para qué lo tienes ahí? El objetivo del puesto. Exacto. Que sea muy claro. O sea, ¿para qué lo contrataste? El para qué de su estancia ahí, ¿no? Porque ya lo hemos comentado en algún momento y se los hemos compartido, pero me parece que viene muy al caso ahora, es aquellas personas que de repente nos encontramos y cuando estamos haciendo evaluaciones de su equipo, justamente para ver, ¿no?, que el desempeño sea de acuerdo a la descripción de puesto que tiene, nos dicen, no, es buenísimo. Uh-huh. Esta persona, qué bárbara, es buenísima. O sea, tiene toda la experiencia del mundo, tiene muchísimo conocimiento, es invaluable dentro de mi equipo, yo no podría funcionar con él. Nada más que estoy teniendo un pequeño problemita. Uh-huh. No, pues, ¿cuál? No, fíjate que, voy a poner un ejemplo así, ¿no? No sabe hacer procesos, uh-huh. No le gusta hacer procesos, siempre me queda mal, o sea, después de que termina su jornada, él tendría que tener escrito un proceso de cómo se alinean ciertas cosas, y nosotros, muy bien, ok, solamente eso le falla, sí, ok, ¿cuál es su descripción de puesto? ¿Para qué lo tienes ahí?
No, pues para hacer procesos. Sí, es que hay cosas muy irónicas en esto, aunque no lo quieran. Así de, o sea, como, perdón. Sí. O sea, eso es algo que, sí, pues eso es lo que le toca. A él le toca generar todo un camino que al final le dé un proceso que quede establecido y por escrito, firmado, autorizado, para que en situaciones posteriores, ante una circunstancia similar, ya se tenga esto pues en carpeta, en historial, y que se pueda replicar, repetir sin ningún problema por cualquier persona. Y justamente es lo que no hace. Entonces ahí es donde decimos, la verdad es que ni tan buenísimo, ni tan increíble, ni tan indispensable, ni nada. O simplemente, no para eso. No está en el lugar correcto. O sea no me queda claro. Para lo que es buenísimo, no lo está ejecutando en el lugar correcto. Pero tan claro como eso. O sea, no es buenísimo, no es mega guau, no es increíble para lo que lo trajiste a hacer, para la descripción de puesto. Porque si es lo que tiene que hacer y es lo único que no hace, sí, no. Perdón, no es buenísimo. A lo mejor sí en otra cosa. Y ya como dice Lore, bueno, entonces tendremos que buscarle de acuerdo a las características y todo el conocimiento y toda la experiencia que tiene y todo lo guau que tú le ves, tendríamos que buscarle entonces el lugar adecuado, el puesto adecuado y colocarlo. Porque de otra forma estamos perdiendo el tiempo. Sí. Sí, una de las cosas que es increíble en este ámbito pues empresarial es que muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de tiempo que perdemos. Y el tiempo, acuérdense que no es renovable, que el tiempo no lo puedo sí, déjame recupero 3 horas del tiempo perdido. Y el tiempo al final, pues, time is money, ¿no? Entonces, sí necesitamos invertir. Hay 2 términos en que Ale y yo trabajamos mucho, sobre todo en este tema de administración del tiempo. No puedes invertir o puedes gastar tu tiempo. No hay de otra. Entonces, trata de invertir tu tiempo en cosas que verdaderamente sean productivas y no gastar el tiempo en cosas que no te van a llevar a nada. Y teniendo mucha claridad en hacia dónde vas y qué es lo que necesitas hacer para ir hacia ese punto, te evita muchas vueltas innecesarias en el camino, ¿no? Y sobre todo esa claridad de ¿para qué estoy contratando a la gente? O sea, ¿cuál es la necesidad que tiene que cubrir o cuáles son los objetivos indispensables que tiene que cubrir en su puesto, en sus 8 horas de trabajo, que tiene sí o sí que estar completo, ¿no? Y si no es capaz de cumplir con esas actividades, pues no es bueno en ese puesto, ¿no? Y lo puedes ocupar o sea, creo que lo último que queremos Ale y yo siempre cuando hablamos de la empresa es que digan, pues ya, córrelo. No sirve que se vaya. No, espérate. Sí. Calma. Porque justo estás ante la situación donde pierdes tiempo, que es valiosísimo, y como decimos, ¿no? Recurso natural no renovable. Pero además estás en la pérdida de talento. O sea, como porque una persona tan talentosa, con tanto conocimiento y tanta experiencia, está tan mal ubicada que no sirve. O sea, es un desperdicio de talento brutal. Y ustedes saben, con empresa, o sea, contratar a alguien que genere ese tipo de experiencia, que esté para dejarlo ir es costosísimo. Sí. Entonces estás desperdiciando todo tipo de recurso. Y quizá, fíjate, lo simplista que se escuche, quizá lo único que tienes que hacer es acomodarlo en el lugar adecuado. Tan. Sí, ¿no? Exacto. Sí, tener como mucha claridad en eso, para qué requieres a la gente, qué es lo que necesitas que haga para que resuelva pues las necesidades que existen. Porque además muchas veces que tengas esta persona haciendo las actividades incorrectas, no solamente afecta a tu performance en tu equipo, sino muy probablemente estarás afectando a los otros equipos. Correcto. De alguna u otra manera. Entonces, este tipo de afectación, los equipos entonces, tus pares tendrán que hacer adecuaciones para solventar lo que tú no estás terminando de hacer. Sí, acuérdate que aquí, te guste o no, lo que tú haces, desde donde lo haces, afecta a uno o a muchos, y quizá no tienes ni idea de a cuántos, y cómo sea el impacto. Entonces, vamos a proponernos que el impacto que generemos siempre sea lo más positivo posible, y que cuando tengamos algún impacto negativo, porque tampoco es posible borrarlo del todo, tengamos acuerdos con esas otras personas, ¿no? Con estos pares, decir, oye, mira, cuando te toca esta parte y estás resolviendo, a mí me generas este conflicto que es terrorífico. Entonces, veamos cómo podemos acoplarlo de mejor manera para que ambas partes solventemos estos pequeños momentos y que sea lo mejor para todos, ¿no?
Entonces, sí es fundamental, como dice Lore, tú no tienes idea de esa persona buenísima, increíble, que tendrá que estar en otro lado porque aquí no te sirve, cómo está generando también daño, ¿no? En la chamba hacia afuera, hacia hacia los demás. Entonces, por ahí es algo muy importante. Otro punto, me parece, Lore, que ya entrando en esta cuestión más personal, es además de saber exactamente la descripción que se necesita de este puesto para que puedas tener a la persona con las características, habilidades y capacidades óptimas para desarrollarlo, también es muy importante que tu líder conozcas a la persona. Siempre decimos que no sea personal. Sí, aquí sí, que conozcas a la persona en más profundidad. Fíjate bien, estoy hablando en profundidad y no tiene que ver con a nivel personal. O sea, no tienes por qué saberle sus secretos, ni por qué hacerse... O sea, eso que ya... no sea tu compadre. No tiene por qué ser tu compadre, ni tiene por qué... No tienes por qué comer con él todos los fines de semana o ser el padrino de sus hijos. Que si se da, qué bonito y qué lindo. Pero no es eso. Tiene que ver con esta intención de saber en qué ambientes trabaja mejor esa persona. ¿Cuál es el área de comunicación, ¿no? La vía de comunicación que mejor funciona con esa persona para que fluya. O sea, hay personas que no, el que tú llegues y les digas el punto así, necesito esto y lo quiero para mañana, ¿listo? Es como demasiado impactante, demasiado fuerte, ¿no? Lejos de potenciar su chamba, lo que hacen es que los friquean, ¿no? Les dan espasmos. Microinfartos. Es lo que yo digo, les dan como espasmos. Sí. Entonces cuidemos a nuestra gente de esos espasmos. Y no quiere decir, porque mucha gente de repente nos dice, ¿no? También, oye, pero como líder nos da tiempo. O sea, de verdad yo tengo que estar preocupado por eso. Pues tendrán que ser ellos, ¿no? Los colaboradores, los que tendrían que estar adaptándose. Y no, eso te toca a ti como líder. A ti te toca que cada vez que llega una persona a tu equipo, tengas el tiempo necesario y lo que requieras de información de charla y convivencia para saber cómo se mueve esta persona. Y hay muchas maneras de saberlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque te va a ser más fácil. O sea, al final vas a dejar de chambear y perder tiempo. Lo que decíamos el otro día de lo que es el egoísmo inteligente, sí, ¿no? Que esa es una frase también de la persona que la dice mucho se llama Alex Rovira, también pueden buscarlo. También es tiene cosas muy interesantes. Sí. Él decía que el egoísmo inteligente tiene que ver con que tú vas a estar bien. O sea, yo voy a procurar que tú estés lo mejor posible porque eso va a hacer que yo esté un poquito mejor que todo eso. Entonces, al final, sí es un tema de egoísmo donde el que yo tenga un equipo donde haya o se maneje un ambiente cordial, donde la gente está haciendo lo que debe de hacer, donde se sientan comprometidos, donde estén dispuestos a apoyarme porque yo estoy dispuesto a apoyarlos, todo eso, lo único que va a hacer es que yo esté mejor. Siempre. Que mi equipo. Siempre. ¿No? Aunque sea tantito. O sea, fíjate, es que mucha gente de repente le da mucho miedo, ¿no? En estas posiciones de liderazgo. El que, sí, pero es que si yo le doy este beneficio, le doy más información, le doy un buen facultamiento, empiezo a construir otro líder, ¿qué va a pasar con mi puesto? Tranquilo. Eso es como el champán y la espuma. Sí. Empieza a subir y tú estás hasta arriba. O sea, no tiene que darte miedo facultar a la gente, ¿no? Instruirla de manera correcta, sacar sus potencialidades, el que brillen. El hecho de que la gente que está trabajando contigo tenga todas estas ventajas a tu lado, a ti te da una mayor exposición y te hace sólido como líder de verdad. Y tú no sabes qué cosas buenas pueden venir para ti en ese sentido de crecimiento. Y justo. No, y además, acuérdense que cuando enseñas, el que más aprende es uno. Sí. ¿No? O sea, más allá de que estoy solidificando a alguien de mi equipo, lo primero que estás haciendo es que te estás solidificando a ti mismo en habilidades y probablemente no solamente en la parte de conocimientos, ¿no? Sino en la persona que te estás convirtiendo a la hora de ayudar y exponenciar a alguien más, te da una posición diferente dentro de dentro de la empresa y básicamente dentro de tu vida. Sí, porque para lograr eso necesitas tener nuevamente un profundo conocimiento de ti mismo, que eso te va a permitir saber tus límites y más que tus límites, tus alcances. Así es. Entonces, es bien importante que no limites a la gente que tienes a tu alrededor, pero que sí la ubiques en donde debe ser, porque justo, ¿no? Este mismo caso que les platicamos de la persona que es buenísima, increíble, conocimientos, pues en un lugar donde no está desarrollando todo su potencial para seguir creciendo ese conocimiento y esa experiencia,
pues al final ni siquiera le estás contribuyendo a él tampoco, ¿no? Exacto. Entonces, ubicado en un buen lugar, a la persona indicada, con un buen conocimiento de la persona a profundidad, donde además empiezas a tener este egoísmo inteligente, dotándola y facultándola, que ese sería un siguiente paso, ¿no? También para potenciar el éxito. Es bien facultada toda tu gente, tú vas a poder tener muchísimo más tiempo de hacer cosas que los líderes de hoy tendrían que estar haciendo nada más, y eso es estrategia. Exacto. Tienes que ser un líder estratégico, más allá de un líder que esté resolviendo y cuidando a sus pollitos en el camino. Sí, entonces está padre que hoy seas un líder táctico, siempre se requiere, pero el ideal es que te conviertas en un líder estratégico. No, y no solamente lo ideal, o sea, entender que cuando llegaste a una posición gerencial, o sea, donde tú estás en la primera línea de batalla, tienes que ser estratégico. Todos los demás, de ahí para abajo, tendrán que ser líderes tácticos. Y ahí también tendremos que hacer esa, o sea, una de las partes importantísimas es también saber diferenciar los niveles de responsabilidad más que de tabulador, jerarquía. de jerarquía. No, sí, es como la responsabilidad. Son diferentes niveles de responsabilidad lo que vamos a estar manejando. Entonces, cuando llegas a este nivel de responsabilidad, el más alto de la corporación o del organigrama que tienes en ese momento, tienes que ser estratégico. O sea, no hay de otra. Tienes que convertirte en un líder estratégico y parte de tu responsabilidad es justamente generar estrategias. Todos los demás tendrán la posibilidad de seguir siendo simplemente tácticos. Sí, sonó a novela, tendrán que seguir siendo simplemente tácticos, pero es una realidad. Hay que hacer nuestra novela, nuestra historia de los líderes simplemente tácticos, ¿no? Y en el siguiente capítulo hablaremos de la diferencia entre táctica y estrategia. Ándale. ¿No? Para ver cómo se funciona. Es que está muy interesante porque de repente les digo que es muy fácil confundir ambos conceptos y más ya en la cuestión del liderazgo. Es de, ¿cómo puedo ser un líder táctico pero no un líder estratégico? Estoy hecho bolas, ¿no? Entonces, creo que ese sería un tema muy interesante que podríamos abordar en un siguiente programa. Pero con todo el dolor de mi corazón quiero informarles que el día de hoy se está llegando a su fin. Estamos terminando nuestra emisión del día de hoy. Muy agradecidas como siempre con Cabina. Muchas gracias como siempre por ayudarnos, cuidarnos, hasta que me acercan la pantalla por mi ceguera, etcétera. Sí. Entonces, muchas gracias, Recreado Empresarial. Y ya saben que Mapping nos pueden encontrar en prácticamente todas las plataformas y en cualquiera de ellas nos encuentran como Mapping México o Mapping MX. Y recuerden que hasta que nos volvamos a ver, pórtense como quieran.